El día de hoy, 19 de octubre del año 2018, nuestro grupo de investigación de la institución educativa Gustavo Matamoros da Costa decidió realizar la entrevista al psicólogo José Duzán, quien nos fue de mucha ayuda y agradecemos de antemano. Entonces, pasamos con la primera pregunta. Bueno, primera pregunta. ¿Qué factores externos podrían llevar a un joven para que mantenga su vida metido en un videojuego? Yo creo que el primer factor es no saber utilizar el tiempo libre y el ocio, porque los videojuegos son justamente eso, entretenimiento. O sea, son muy pocas las personas que pueden armar una economía desde o vender un juego o realizarlo o en su defecto jugar. Entonces, pues el primer factor externo es no tener un uso óptimo del tiempo libre y el ocio. Segundo, dependiendo de la edad, asumo que la mayoría de los gamers son menores de edad, entonces no tuvieron un acudiente responsable que estuviese observando ese uso de ese horario, cómo el chico emplea su tiempo y en qué lo emplea. ¿Sí? Otro factor externo puede ser justamente la ausencia de todo eso, no tener un papá o una mamá que les esté colaborando, que les esté invitando constantemente a otro tipo de actividades análogas, como por ejemplo los juegos de mesa, como por ejemplo una charla como la que hemos tenido ahorita tan bacana, por ejemplo actividades con sus familias, consigo mismos, con la lectura, ¿sí? Entonces ese podría ser como el tercer factor. El cuarto factor podría ser que nació y le gusta de manera biológica, o sea, de manera espontánea le gusta. A mí, yo sé que a mí me hace daño y yo soy gay, a mí me gusta jugar mucho Play y soy amante de los videojuegos. Entonces, pues en mi caso saqué mi carrera, saqué mis estudios, pero aún así no lo he dejado de lado. Entonces, pues yo considero que también es un factor que trae integrado. ¿Sí? Sí, no sé. Pronto no sé, una réplica, una pregunta, una aclaración. Digamos, por ejemplo, que haya sido porque veía que mucha gente lo hacía y que entonces eso también lo ayuda a que recurra a ese videojuego, o sea, como una presión o algo así. Claro, pues yo creo que no podríamos hablar de presión de grupo, porque es muy duro decirle a un niño lo obligo a jugar Dios de la Guerra. No, pero que lo haga tipo que él mismo se sienta, que no le estén como incitando a que venga y juegue esto, sino que él vaya a hacerlo porque... Ahí es donde vendríamos a hablar de buscar una aceptación. Entonces esa la dejamos usar. No, y yo creo que es momento de abordarla. ¿Por qué? Porque de algún modo los juegos también desafortunadamente generan clasificación, ¿cierto? Tú que juegas y yo te digo quién eres. O sea, podríamos nosotros los gamers en nuestra forma de comunicarnos decir, oye, ¿tú qué juego juegas? No, que yo juego tal, y uno decir, oye, es un maluco, ¿cierto? O no lo conozco. Hombre, yo creo que otro factor, y este sí es uno que ya importa directamente a la psicología, es que ahorita los plays son unas nanas. La nana, ¿no? El chino jode mucho, pues póngale el play, vea, pase papi, media hora. Porque no solo el play, ¿esto de quién es? Esto también. Ay, no, este muchacho está muy cansón, vea, juega. O peor aún, ya le piden a uno el teléfono y le dicen a uno, o bajar una aplicación. ¿Qué aplicación va a bajar? ¿Cierto? Entonces también es como una forma de regular al niño, ¿no? Al que le dan el bombón. Ay, ya no juega más, ten tu bombón. Ay, no juegas más, coge el celular. Ay, juega media hora. ¿Sí? Porque está en todo lado. En el televisor, los televisores vienen con juegos ya. Sí. Todos los televisores vienen ya con juegos. Los celulares vienen con juegos. Los relojes vienen con juegos. Los computadores ni hablar, son los papás de los juegos. Todo en todo lado está eso. En todo lado ya va a acabar siendo interactivo. Incluso hasta los mismos deportistas están empleando una suerte de método de entrenamiento relacionado o basado en los videojuegos. Sí. Cómo me ubico yo desde la vista macro, la cancha, también por ejemplo, es que no recuerdo bien, hace poco leí un estudio que tiene unos tipos, es una vaina súper interesante, y era de que los soldados de Estados Unidos había un regimiento que los tenían haciendo combate virtual. Ah, sí, también leímos ese artículo, creo. Entonces no solo ya podemos decir que es el videojuego, sino también la realidad virtual. Se titulaba como preparándonos para la guerra, algo así. Sí. También la realidad virtual. Ustedes se ponen a ver, por ejemplo, los tutoriales. Incluso, chicos, hasta una misma presentación de PowerPoint puede uno darle una suerte de videojuego.
con el icono, con el devolverme, adelantarme hacia atrás. Entonces es muy difícil uno desplumar esta idea y decir en dónde empieza el videojuego y en dónde termina. Podría uno pensar que comienza en el televisor o en la pantalla. Entonces podría decirse que esos factores externos, como conclusión de esa primera pregunta, sería que pues en este mundo tan actual el recurrir a un videojuego ya sería como algo de la vida cotidiana, Sí. como el aprender a caminar y cosas así. Como- Es algo muy espontáneo. Como parte de la evolución. Ya, sí. Sí, porque yo podría decir entonces que en la creación de los directorios los primeros 5 años la gente tenía un trastorno relacionado a la búsqueda de los números telefónicos durante más de una hora. O sea, es que a eso es a lo que voy. Yo podría decir entonces que en el nacimiento de la culinaria y la cocina las personas desarrollaron un tipo de fijación con los alimentos para dejarlos más tiempo del que era. O podría yo decir que aquel cultivador es obsesivo O sea, porque sabe que aquella planta debe salir en tal momento y no en otro. Entonces fíjate que es muy duro uno O sea, llegar a aparece desplumar eso. algo y empieza a transformarlo y a querer evolucionar. O sea, Hasta que se aparece vuelve normal. hasta que lo normaliza. Yo creo que estamos en un paradigma y es en el que se está volviendo normal eso. Se está volviendo completamente normal. Si nosotros nos ponemos a ver una película ahí rápidamente, hoy en día es más barato un cameo hecho en una pantalla verde que hacer toda la reproducción análoga de la escena. Es decir, el carro que se accidenta con el tipo que saca la mano en el momento que da la vuelta, nada, qué vaina, hagamos eso computador, le grabamos la cara al actor y le hacemos los retoques. O sea que, pues usted dice que se vuelve algo normal. Entonces, podría ser a futuro que eliminen ese postulado de la CIE 11, que es el manual de la Organización Mundial de la Salud, donde ponen los videojuegos como una patología. O sea, podría ser eliminado. Yo no considero que pueda ser eliminado, porque tampoco podemos negar que ya es una patología y es un problema de salud pública. Los niños se nos están, y qué pena, profesor Hugo, Rubén, pero los niños se están embruteciendo con los videojuegos. Se están olvidando, están olvidando la bici, olvidando la interacción social. Entonces sí tenemos que hablar de una patología, obviamente. Pero en sí entonces cambia, porque una cosa es aprovechar y jugar y utilizarlo como un pasatiempo y diversión, a lo que vendría siendo la CIE 11, que ya lo consideran como una patología, pues se convierte en una adicción, y entonces ahí es donde ya no. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis porque hay que, yo creo que entrar a determinar y aclararle al resto de los compañeros y al docente qué es una adicción. Pues una adicción, primero que todo, es aquello que siempre va en crecimiento. Esa es la primera característica, es un comportamiento que siempre va en crecimiento. Ese crecimiento es el que explica por qué la persona desarrolla tolerancia. El que fuma cigarrillo y se fuma un cigarrillo y con eso queda satisfecho, a los 15, 20 días ya no le basta con uno, ya necesita dos. Entonces mire que hay un crecimiento y a la vez proporcional a ello una tolerancia en relación a esa primera dosis. ¿Qué pasa con los videojuegos? Nos conectamos y coronamos ese y luego queremos coronar el otro y aparentemente esta vaina va en crecimiento. Entonces sí es una adicción. Aparte que si lo mira uno desde el impacto psicosocial, pues obvio, evidentemente lo hay. Si hay algún comportamiento suyo que se le lleve más de 3 horas al día, usted puede correr el riesgo de estar desarrollando ya un cuadro adictivo. No estoy diciendo que una adicción, porque la adicción generalmente requiere de un estímulo. O sea, yo no puedo decir que soy adicto a pensar positivo, no, porque pues, Es algo que le produzca la tiene que ser algo satisfacción. externo que yo no produzca. Es decir, mi cuerpo no produce cocaína, si yo la necesito la busco. Mi cuerpo no produce tabaco, si mi cuerpo me lo pide pues se buscará. Mi cuerpo no produce alcohol y así sucesivamente con todas las sustancias. Mi cuerpo no produce videojuegos, por eso yo voy, los tomo y yo me calmo con ellos. ¿Sí? Bueno. Entonces de algún modo cualquier cosa sería una adicción, digamos el respirar. Pues no porque realmente, porque no es una adicción, porque no considero que respirar sea una adicción y comer tampoco, porque absolutamente todos los seres humanos la tenemos, y recuerda, si todos tuviéramos un solo ojo, no existirían los cíclopes. Si todos en este mundo tuviésemos un superpoder, pues no habrían superhéroes. Entonces podemos crear el criterio de discrepancias porque no todos entramos allí. Sí, porque entonces si todos fuéramos adictos a los videojuegos, no existiría la adicción al videojuego. Exactamente. Entonces por eso no podríamos hablar de que hay una adicción al aire o a la comida porque todos hacemos parte de ella. Yo más bien diría que es una necesidad, ya más que una adicción. Podrían desarrollar un videojugador si pasa largos periodos de tiempo jugando. Bueno, recapitulo. La primera es el aislamiento. Jugar implica una demanda de tiempo y ese tiempo pues
no lo va a utilizar de la mejor manera. Yo creo que el segundo factor es también hay un aislamiento propio consigo mismo, porque la persona ya está demostrado que no puede sostener en la mente dos pensamientos a la vez. Y si yo en ese momento estoy ocupando mi atención y la tengo sostenida en ese videojuego, bueno, primero pues empecé a hablar desde los negativos, ¿no? El otro puede ser que genere una patología, que la persona genere un trastorno relacionado con los videojuegos. Sin embargo, aquí es donde hay que aclarar que no todos los videojuegos pues tienen que entrar dentro de la estigmata de que son malos. ¿Por qué? Porque está el video, en lo personal tengo uno muy bueno que es de crucigramas, tengo uno que es de trivia, que es de preguntas y es A, B o C, ¿sí? Y pues independiente que muchas no me las sé, cuando veo la respuesta se me graba y entonces eso es un dato nuevo. Total de que si todos los días se me grabase apenas una preguntita de esa trivia, pues al final del año tendría 365 preguntas de cultura general que antes no tenía. Entonces sí, obviamente tiene relación. Pero yo creo que antes de entrar a determinar si lo que se obtiene es bueno o si lo que se obtiene es malo, yo creo que lo importante aquí es determinar la intención con la que se hace. ¿Sí? Yo creo que la intención aplica para todo. ¿Qué intención tengo yo de eso, cierto? Porque yo puedo decir que Dios de la guerra es malo por X o Y cosa, pero resulta que en mí tiene un efecto analgésico y me calma. Entonces esto no podría entrar yo a particularizar y decir que todos los juegos que hacen parte de este gremio, por ejemplo la violencia, por ejemplo el gore, por ejemplo la acción, entonces entran dentro de este marco o estereotipo dañino para la persona que lo consuma. No, yo creo que como todo, dependiendo la persona. Mire, yo creo que esta vaina es muy parecida a la música. Cada cual tiene su gusto musical, cada cual incluso dentro de su banda preferida, tu banda preferida puede ser, no sé, Red Hot Chili Peppers y la tuya la misma, pero tú estás conectada con el vocalista y tú con el baterista. Y entonces ahí quién tiene la razón, ¿no? Simplemente qué es lo que se busca acá, pues hombre, oigamos la canción que nos gusta, independiente que lo suyo sea el vocalista, lo suyo sea el baterista, pues yo creo que lo mismo es el juego, ¿cierto? Está el que juega porque, no sé, Need for Speed el de carros, porque ama los carros, pero está el que tiene el trastorno límite, que le gusta la velocidad, o está sencillamente el que le gusta con caracteres obsesivos manejar de la forma más real posible, ¿cierto? No nos choquemos, no hagamos el pare, ¿cierto? Como Andemos por la sí, derecha. sí, como a ellos que les gusta llegar acá con todo. Eso, está el que juega Call of Duty sintiendo que está comportándose como un héroe, como está el que sencillamente quiere dejar todas sus proyecciones sádicas pegándole el otro el tiro en la cabeza. Sí, o ¿Sí pues me hago también entender? el que quiere sentirse Entonces como realmente también un soldado. también es la intención, ¿sí? En Dios de la Guerra, cuando juego Dios de la Guerra, pues yo tengo muchos choques interiores. Al fin, cuando juego Dante Inferno es exactamente lo mismo, porque también es la intención con la que vaya. Sí, podría yo meterme, y curiosamente lo voy a decir así, con la hoz de la muerte o con la cruz de la salvación, y cualquiera de los dos puede encarnar el personaje. Claro que sí. Entonces yo creo que es la intención con la que yo me acerque. ¿Sabe que eso está directamente relacionado con que la persona sepa o no separar la ficción de la realidad? Si no solo la ficción de la realidad, sino también la propia ficción de la propia realidad, porque está el que se considere un asesino y mentira es que no. Entonces esto explica por qué hay ciertos gamers que en la vida virtual son los divinos dioses y van y los miran en la vida real y son casi, hombre, yo no voy a denigrar a nadie, pero son todo lo opuesto a ese gran héroe que hay. Sí, uno puede ver eso en videos de internet. ¿Pueden los gamers buscar pertenecer a una comunidad por el hecho de sentirse aceptado en un grupo de referencia? Yo creo que sí, pero no desde el inicio de los videojuegos. ¿Por qué? Porque, pues, volvamos en el tiempo, volvamos al fanboy, volvamos al telebolito. El telebolito fue el primero que salió. Éramos dos personas y ya, y no hay ningún grupo de referencia. Éramos usted y yo, usted jugando contra mí, yo jugando contra usted, al que más punto hiciera. Ahí no hay ningún grupo de referencia, podía ser mi hermano, podía ser mi primo. Pero si de pronto a alguien se le ocurre hacer un torneo de telebolito, pues entonces yo ya puedo pertenecer a ese grupo. No propiamente porque considere que si él o ella juegan telebolito, entonces van a ser amigos míos, sino porque quizá de pronto la misma soledad que a mí me hizo
experimentar el telebolito fue de pronto con suerte la misma soledad que a él también lo obligó a coger el control, y a él y a ella. Entonces de pronto no compartimos propiamente el gusto por telebolito, sino que compartimos la misma soledad, compartimos la misma frustración. ¿Sí me hago entender? Entonces, en esa orden, ahora ya si uno pone que evolucione un poco el juego, ya podemos hablar de juegos en que línea. sea online. Ahí todo cambia, porque ahí sí hay un grupo de referencia, pero aún así, ¿tú has jugado juegos en línea? ¿Cuándo fue la última vez que le estrechaste la mano a un jugador en línea? En Sims se lo pasaba. No, Y además entonces no es en estamos línea. hablando de que los jugadores en línea es igualmente una representación virtual. O sea que, excúsenme chicos, decir que uno pertenece a un grupo de referencia solo por el simple hecho de jugarlo, yo creo que es un error. Yo creo que uno pertenece al grupo de referencia es en el momento que uno acepta toda la filosofía que rodea el videojuego, ¿no? Cuando uno acepta que están los cosplay, los que se disfrazan, cuando acepta Las uno convenciones. que hay convenciones, que hay historias, entonces ahí ya hay un grupo de referencia, pero es decir, Exolitor 23, el otro jugador es Sí, que se Pepito metió. 14, el otro jugador es la Faraona 15, ¿quiénes son ellos? ¿Qué gustos tienen? ¿Qué les hace daño? ¿Tienen padres? ¿No lo tienen? ¿De dónde son? Entonces yo no creo que pueda hablar uno propiamente de un grupo de referencia, excepto, claro, cuando uno ya acuña la filosofía. Por ejemplo, yo puedo hablar que hay un grupo de referencia no de los que vieron a Harry Potter, sino de los que aman a Harry Potter. Yo puedo decir que hay un grupo de referencia no de los que coronamos a Dios de la guerra, sino de los que amamos el concepto de Kratos. ¿Sí me hago entender? ¿Pueden los jugadores desarrollar distintas personalidades estando dentro o fuera de un videojuego? Bueno, yo creo que hablar de personalidades implica hablar de deseos, emociones, pensamientos. Y yo lo veo un poco complejo que un estímulo tan básico como un videojuego pueda producir en una persona un efecto como de una creación adicional de una personalidad, exceptuando el hecho que el juego sea, por ejemplo, live. Es a donde yo tengo una segunda vida. Yo no recuerdo cómo es que llama tu life, second to life. Yo puedo ser ahí casi que la representación virtual de mí mismo, estar en O de una lo que ciudad quieras, y exacto, y puedo yo poner locales y poder yo llevar por medio de la sugestión, no sé, de la identificación, que ese muñequito y yo tenemos algún tipo de relación. En los juegos de Yo creo que puede uno hablar de esquemas de personalidad es observándolo más desde qué tan relacionado se sienta usted con ese personaje, ¿sí? Qué tanto se relaciona, qué tanta conexión hay. Miren, es muy parecido como lo que hay en la televisión. Yo en lo personal no veo televisión. Yo no sé cuáles son los programas de moda ahorita, no sé. ¿Por qué? Porque siempre he considerado que entre la televisión y yo no hay ningún tipo de conexión. Es decir, a mí me dicen, oye, mira, que es que se están derritiendo y tal nevado. Bueno, qué triste, pero no lo conozco. Es decir, no estoy realmente conectado a él. Me muestran las pirámides de Egipto, yo de pronto tengo un sentimiento de añoranza y de cierta conexión con eso, pero en el fondo no lo tengo. En el fondo, ¿cuál es mi mundo? Hombre, las cuadritas que recorro, las 4 o 5 personas que saludo, el 1 o 2 o 3 buses que tomo, o X o Y tipo de transporte. Pero entonces mi mundo en ese orden de ideas no es la situación que está pasando en los arrecifes de Australia, ni tampoco es lo que está sucediendo con las ballenas en Alaska, ni mucho menos con los niños del Congo. Es decir, a uno muchas veces le venden la idea de que está sujeto a. Yo en ese sentido no consideraría una sujeción a, yo más bien consideraría como la individualización del ser. Entonces por eso repito, esa manifestación de diferentes versiones de personalidad solamente se pueden lograr cuando la persona, o más bien en el grado en que la persona se relacione con el juego. Sería lo mismo que con un libro. Yo creo que es Cuando diferente. se relaciona con un personaje de algo de eso, que le digamos, estás leyendo algo y se sigue conectando, se siente que es igual que un personaje de ese libro, pero entonces el personaje tiene una actitud que no, entonces yo la empiezo a adoptar esa. Pues mira, tu pregunta es espectacular, sin embargo ahí ya me mandas hacia otro lado porque
Es decir, una cosa es que yo me crea Platón y otra muy diferente es que admire el pensamiento de Platón e intente reproducirlo. Una cosa es que yo me crea Napoleón y otra muy diferente es que a mí me guste la literatura que Napoleón permitió o ayudó a escribir, ¿cierto? Entonces yo creo que con los juegos es muy parecido. Una cosa es que a mí me guste toda la nota griega, toda la nota histórica, independiente que no esté acuñada a los hechos, me parece una historia bonita. Pero está también quien se conecte con los movimientos de Kratos, que se conecte con, no sé, la cantidad de sangre que sale del juego. Es decir, es que mira, es supremamente relativo porque nosotros en sí ya constituimos un alter ego. O sea, dígame qué superpoder quiere tener y yo le digo a usted quién es. ¿Sí me va a entender? Y hagamos el ejercicio. En la entrevista va a haber un entrevistado. ¿Qué superpoder escogería usted? No sé, al azar, teletransportación, pues. Exacto, entonces usted es una persona que se está sintiendo sola, que siente que está atada, que siente que no puede desplazarse, que siente que su futuro está muy lejos de acá. Por eso quiere teletransportarse. Entonces mire que es muy difícil desligar ese superpoder que usted tiene con la necesidad que tiene. Es muy difícil desligar ese juego que yo juego con lo que me está brindando a mí. No se puede desligar, ¿sí? La gente dice que me divierte, bueno, pues sí, pero ¿en qué nivel es esa diversión? Esta entrevista fue realizada por María Camila González Molina, Carola Herrera Estefany Rodríguez, Juan José Orozco Osorio y Juan Esteban Prada Hernández, del grado 11-2, estando en compañía del experto psicólogo José Duzán.